¿Qué tal? Buenas tardes, somos el equipo número 5 y vamos a presentar algunas enfermedades causantes de una inflamación granulomatosa. Comenzando por la enfermedad por arañazo de gato. La enfermedad por arañazo de gato es una enfermedad infecciosa de curso habitualmente benigno, caracterizada por la presencia de una adenopatía regional de larga evolución. El microorganismo causal es Bartonella henselae, un diminuto bacilo gram negativo aerobio difícil de aislar con los medios empleados habitualmente en los laboratorios. Tiene una distribución mundial, una incidencia de 10 casos por 10.000 habitantes y existe una mayor frecuencia en niños que adultos. El síntoma más común de la enfermedad por arañazo de gato es una o más glándulas o nodos linfáticos inflamados, una afección llamada linfadenopatía. Los nodos linfáticos afectados pueden estar en la axila, cuello o en el área de la ingle. En la mayoría de los casos, los niños tienen una pequeña herida en la piel en donde ocurrió la mordida o el arañazo. Este golpe normalmente aparece entre 1 a 2 semanas antes de que se inflamen los nodos linfáticos y puede durar varias semanas. La piel que está sobre los nodos linfáticos inflamados se calienta, enrojece, endurece y se siente blanda al tacto. Algunos niños con sistemas inmunes normales presentan infecciones en el hígado y el vaso. Las manifestaciones generales son inespecíficas y consisten en fiebre superior a 38,5 grados, malestar, cefalea, odinofagia, náuseas, vómitos y dolor abdominal, y raramente un exantema transitorio generalizado de tipo maculopapular o petequial. El diagnóstico se basa en la presencia de una adenopatía regional después de un contacto con gatos, especialmente si hay lesión de inoculación, un examen de la punción ganglionar a fin de excluir otras posibles causas, y la serología por inmunofluorescencia indirecta frente a Bartonella henselae, así como una biopsia ganglionar con histología característica y más si con la tinción de Warten-Starry se demuestran bacilos típicos. El tratamiento suele desaparecer por sí solo, pero es de curación lenta. Habrá que drenar ganglios supurados por aspiración con una aguja gruesa. En cuanto al tratamiento antibiótico, no existe evidencia de que modifique la evolución. Si se requiere su prescripción, aminoglucósidos y ciprofloxacino serían quizás los más activos. El cotrimoxazol y la rifampicina se han utilizado en casos graves en niños. Una complicación inusual conocida como síndrome óculo-glandular de Parinaud ocurre cuando la bacteria ingresa al cuerpo por el párpado. En este caso, la piel del párpado, la parte blanca del ojo, conjuntiva o ambos se enrojecen. El nódulo linfático en la parte de enfrente de la oreja, del mismo lado del ojo infectado, se puede inflamar. Pasemos ahora con la beriliosis. Es una neumoconiosis caracterizada por inflamación granulomatosa que se produce en individuos que desarrollan sensibilización al berilio. Una respuesta inmunitaria mediada por células ante la exposición ambiental y ocupacional al berilio. La beriliosis puede ser aguda o crónica. El factor de riesgo principal para la beriliosis es trabajar en un área donde se procesa el berilio. Industrias como aeroespacial, de fibra óptica, industria electrónica, minería, tecnologías de laboratorio, preparación de aleaciones dentales, fábricas donde se realice la fabricación de espejos, palos de golf, microondas, cuadros de bicicleta, así como también metales chatarra. Personas que viven cerca de tales industrias, existe un riesgo, pero es extremadamente bajo. También se ha demostrado una susceptibilidad genética. Existe una relación entre la beriliosis y la presencia de alelos HLA-DPB1 que contengan ácido glutámico en la posición 69, GLU69 principalmente el alelo 0201. La hipersensibilidad al berilio es de tipo celular. Después de unirse a la proteína, el berilio induce la proliferación de linfocitos CD4 que liberan citoquinas como la interleucina 2 y el interferón gamma. Como consecuencia, tiene lugar un reclutamiento de macrófagos y la formación de granulomas. Vamos con las manifestaciones clínicas de la beriliosis aguda. Los síntomas de la beriliosis aguda aparecen súbita y rápidamente. Los principales síntomas se deben a una inflamación pulmonar grave.
Estos síntomas incluyen dolor en el pecho, pérdida de peso, sudoración nocturna, falta de aire, tos, donde posiblemente se vea flemas con sangre. En cuanto a la viriliosis crónica, se desarrollan lentamente sus manifestaciones. Algunas veces los síntomas pueden no aparecer hasta muchos años después de la exposición al virilio. Esta viriliosis crónica produce dos cambios patológicos principales. El primero es la formación de granulomas, donde son masas inflamatorias en los pulmones principalmente y se pueden encontrar en otros órganos. A su vez, la cicatrización del tejido pulmonar. En los casos graves, la viriliosis puede generar insuficiencia cardíaca y los síntomas de viriliosis crónica también incluyen tos seca, fatiga, falta de aire, pérdida de peso y dolor en el pecho. En el diagnóstico, pueden incluirse ciertas pruebas, como lo es la radiografía de tórax, pruebas funcionales respiratorias, PFT por sus siglas, para evaluar la capacidad para respirar. Una prueba de la proliferación de linfocitos contra berilio, BELPT, donde se hace un análisis de sangre que determina la sensibilidad alérgica al berilio y una biopsia del pulmón. Esta analiza el tejido de los pulmones con un broncoscopio, que es un tubo delgado iluminado que se inserta en las vías respiratorias para extraer una muestra. Los síntomas de viriliosis crónica pueden no aparecer hasta años después de la exposición, por lo tanto, todos los trabajadores que puedan estar expuestos al virilio deben hacerse los exámenes ya mencionados, incluso si no presentan síntomas. El tratamiento. El paso más importante para el control de viriliosis es evitar una mayor exposición al berilio. En cuanto al tratamiento de viriliosis aguda, es posible que se le administren corticosteroides, generalmente prednisona. Este medicamento ayuda a reducir la inflamación pulmonar. Cuando se trata rápidamente, la mayoría de los pacientes se recuperan completamente, pero en casos extremos, si no se trata rápidamente, la viriliosis aguda puede ser mortal. Para el tratamiento de la viriliosis crónica pueden utilizarse corticosteroides si se desarrollan síntomas de enfermedad pulmonar. Sin embargo, estos medicamentos no revierten la cicatrización que ya ha ocurrido en los pulmones. Pasemos ahora con la enfermedad sarcoidosis. La sarcoidosis es una enfermedad sistémica caracterizada por la acumulación de granulomas no caseificantes, formados por linfocitos T y macrófagos, que distorsionan la estructura tisular del órgano donde se asientan y alteran su función. Afecta a múltiples órganos del cuerpo, esencialmente a los pulmones y los ganglios linfáticos. Además, puede afectar a la piel, ojos, articulaciones, hígado y el corazón. La causa de la enfermedad hoy por hoy se desconoce, aunque se han barajado distintas posibilidades, como pueden ser agentes infecciosos, ya sean virus, micobacterias y hongos, y otros factores como pueden ser ambientales y genéticos. Su distribución es universal, con preferencia por adultos menores de 40 años y un ligero predominio en el sexo femenino. Las manifestaciones clínicas son variables. Una de ellas es que es asintomática y es posible que no se sientan bien, pero que no tenga ningún síntoma evidente el paciente o los pacientes. Puede presentarse depresión, malestar general, cansancio, desmayos y pérdida de peso. Hablemos del síndrome de Lofgren. El síndrome de Lofgren es un conjunto de síntomas clásicos de la sarcoidosis que incluye ganglios linfáticos hinchados en el pecho, el cuello, el mentón, las axilas o la ingle. Erupción con unos pequeños bultos que producen picazón o dolor, conocidos como eritema nodoso, que aparecen frecuentemente en la cabeza, el cuello o las piernas. También existe una visión borrosa, dolor o enrojecimiento ocular, sensibilidad a la luz u ojos llorosos, dolor, rigidez o hinchazón de las articulaciones, así como la fiebre. Por lo general, desaparece por completo en un lapso de 2 años. En cuanto a la sarcoidosis en los pulmones, es posible experimentar los siguientes síntomas: sibilancias, tos, falta de aire y el dolor torácico. No obstante, es posible tener sarcoidosis en los pulmones y no tener alguno de estos síntomas. Por ejemplo, las erupciones o llagas en la piel pueden incluir eritema nodoso, explicado con anterioridad, o lupus pernio.
El lupus pernio produce llagas en la piel que suelen afectar la cara, en especial la nariz, las mejillas, los labios y las orejas. Normalmente esas llagas duran mucho tiempo. El lupus pernio afecta a los afroamericanos con más frecuencia que otros grupos. Y tenemos otros síntomas que presentan en algunos otros órganos afectados, como lo es el hígado vaso más grande de lo normal o ictericia, que puede hacer que los ojos o la piel se vean amarillentos. También hay problemas en el sistema nervioso, como dolor de cabeza, mareos, problemas de visión, convulsiones, cambios súbitos del estado de ánimo, alucinaciones, delirios o dolor nervioso. A su vez hay palpitaciones cardíacas o latidos cardíacos irregulares, dolor o sensibilidad muscular, dolor abdominal donde incluye náuseas y vómitos, glándulas salivales hinchadas. El diagnóstico. La sarcoidosis se diagnostica en función de los síntomas, un examen físico y estudios por imágenes o una biopsia. El primero es la radiografía en tórax. Se buscan granulomas o cicatrización en los pulmones y el corazón. También sirven como ayuda para determinar la etapa de la enfermedad. A menudo, la sarcoidosis se detecta a causa de una radiografía realizada por otro motivo. Las biopsias de la piel, los ganglios linfáticos, los pulmones u otros órganos afectados pueden ayudar a confirmar el diagnóstico de sarcoidosis. Se hace en una broncoscopía para obtener la muestra para biopsia de los pulmones o los ganglios linfáticos del pecho. También puede hacerse un diagnóstico por análisis de sangre. En los análisis de sangre se controlan los recuentos sanguíneos, los niveles de hormonas y el funcionamiento de los riñones. Otros estudios por imágenes se buscan granulomas o inflamación en el corazón, los ojos, los ganglios linfáticos y otras zonas. Estos pueden incluir una resonancia magnética o una ecografía. Para el tratamiento se basa fundamentalmente en el uso de corticoides. Inicialmente el paciente puede ser observado sin tratamiento. De forma general se puede decir que el tratamiento corticoideo debe iniciarse ante síntomas oculares severos, afectación neurológica, sarcoidosis cardíaca, hipercalcemia o enfermedad pulmonar progresiva. Otras opciones de tratamiento incluyen el metotrexato y la hidrocloriquina. Por último, tenemos a la arteritis temporal. La arteritis de células gigantes, o por sus siglas en inglés GCA, es un tipo de vasculitis o inflamación de los vasos sanguíneos. También se conoce como arteritis temporal. En algunas personas, la arteritis temporal ocurre junto con la polimialgia reumática, una afección de dolor en las articulaciones. En la GCA, las arterias alrededor del cuero cabelludo y la cabeza se inflaman. A menudo, la arteria temporal, un pequeño vaso sanguíneo debajo de la piel en las sienes, se hincha y se engrosa. Las personas con arteritis temporal pueden tener dolores de cabeza persistentes, fatiga y fiebre. En cuanto a su epidemiología, la ACG es la vasculitis sistémica más frecuente en países occidentales. La arteritis de células gigantes o arteritis temporal es la vasculitis sistémica más frecuente en nuestro medio y su incidencia puede haber aumentado en los últimos años. Ocurre en adultos mayores de 50 años. La arteritis temporal afecta a las mujeres con más frecuencia que a los hombres y a los caucásicos con más frecuencia que los no caucásicos. Su causa es desconocida. La etiopatogenia de la arteritis temporal es desconocida. Se ha propuesto que un estímulo inmune en la pared vascular iniciaría una reacción en la arteria que llevaría a cambios estructurales, hiperplasia de la íntima y oclusión de la luz arterial. Este proceso parece depender de los linfocitos T presentes en la adventicia, que producen citoquinas, y las células efectoras serían los macrófagos, y las células gigantes que se encuentran bajo el control de estos linfocitos T. La atrofia y la calcificación de la pared arterial parecen ser requisitos previos para la evolución del proceso inflamatorio, por lo que se supone que dicho proceso se inicia como una reacción focal de células gigantes frente a cuerpo extraño que posteriormente da lugar a una inflamación más difusa y extensa. La arteritis temporal se debe a una respuesta inflamatoria celular que podría ser desencadenada por agentes externos, posiblemente infecciosos, en pacientes genéticamente predispuestos.
Hablemos de las manifestaciones clínicas. El tiempo de evolución de la clínica hasta el diagnóstico es bastante variable y depende fundamentalmente de la expresividad clínica del cuadro y de la sospecha clínica de esta entidad. Casi todos los pacientes, casi todos los pacientes con arteritis temporal presentan una cefalia de reciente inicio o de características distintas a cefalias previas. Manifestaciones sistémicas como fiebre o febrícula, anorexia y pérdida de peso ocurren con frecuencia variable. La fiebre es origen desconocido, es una forma de presentación de la arteritis temporal, aunque no frecuente. Puede existir dolor en las arterias carótidas, perdón. La claudicación mandibular consiste en la aparición de dolor y fatigabilidad en los músculos faciales que se desencadenan por la masticación y que se alivian con el reposo. La claudicación mandibular se debe a afectación arterítica de la arteria maxilar inferior y facial y de sus ramas. Es bastante característica en esta enfermedad, pero solo está presente en menos de la mitad de los casos. Hay casos de arteritis temporal con afectación de la arteria lingual, con dolor y necrosis de la lengua e incluso dolor dentario. También se han descrito la necrosis del cuero cabelludo. La hipoacusia neurosensorial es otra posible manifestación de la arteritis temporal. La neuropatía óptica isquémica es la complicación ocular más temida en esta enfermedad y se debe a la oclusión de la arteria oftálmica, arterias ciliares posteriores, arterias corodiales, arterias nutrientes del nervio óptico o tal vez de la arteria central de la retina. También puede ocurrir, pero menos frecuente, una trombosis de la arteria central de la retina. Debe mencionarse que en los últimos años se han descrito una disminución de la frecuencia de manifestaciones clínicas de esta enfermedad como síndrome constitucional, PMR, cefalia, arterias temporales anormales a la exploración, amaurosis FUX y de alteraciones analíticas típicas como pueden ser anemia, trombocitosis y elevación de la fosfatasa alcalina. En cuanto al diagnóstico, la confirmación del diagnóstico de arteritis temporal requiere la realización de una biopsia de la arteria temporal. Se caracteriza por la presencia de un infiltrado inflamatorio de linfocitos y macrófagos en la pared arterial, necrosis de la lámina elástica interna, células gigantes multinucleadas y granulomas. La presencia de células gigantes multinucleadas y granulomas no es imprescindible para poder establecer el diagnóstico. La biopsia de la arteria temporal es una técnica sencilla, poco costosa y con escasas o nulas complicaciones. Por último, el tratamiento de la arteritis temporal debe comenzar inmediatamente después del diagnóstico para prevenir la pérdida de la visión. Por lo general, los médicos comienzan el tratamiento antes de derivar al paciente para una biopsia de la arteria temporal si se sospecha de esta enfermedad. El tratamiento de primera línea generalmente es un corticosteroide, la prednisona, deltazón o orazón, a 60 miligramos por día. Los dolores de cabeza y otros síntomas a menudo se alivian rápidamente con el tratamiento y la velocidad de sedimentación y la PCR disminuyen a la normalidad. Los pacientes pueden permanecer con esta dosis alta de prednisona durante 2 a 4 semanas y luego la dosis se reduce. Estas son nuestras referencias para cada enfermedad. Nosotros somos el equipo 5 y esta fue nuestra exposición. Gracias.